Muy buenos días. Mi nombre es Pedro Silveira y quiero contarle en estos 15 minutos algunas de las cosas que hemos descubierto y que nos motivan a acción reflexiva. Nosotros buscamos investigar cómo las personas generan y dan sentido a todo lo que hacen. Quisiera comenzar con un ejercicio. Si yo les pidiera que cerraran los ojos y escucharan este microrrelato que dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Lo primero que nos damos cuenta es que para poder entender qué es lo que cada uno de nosotros entendió, y para poder entender lo que el otro entendió de esta afirmación, solo puede ocurrir si nos preguntamos o les preguntamos a la otra persona qué vio, qué se le vino a la mente, qué evocó el dinosaurio. ¿Te lo imaginaste? Le preguntaríamos a otro: ¿te lo imaginaste de peluche o era un dinosaurio de verdad? Todas esas connotaciones que nos surgen o que están debajo o alrededor de esta expresión son, pensamos nosotros en acción reflexiva, el lugar donde generamos significado. Por tanto, lo que nosotros decimos o leemos o escribimos no es el punto de entrada para entender los significados y no el punto de llegada. Es esa explosión de sentires, de imágenes sensoriales, perceptuales, que nos surge, a las que tenemos acceso consciente y que luego buscamos expresar, es en donde constituimos o son la base de nuestros significados, que, como vimos en el ejemplo, son necesarias para poder entender, en este caso, esa frase constitutiva del microrrelato. Igualmente, si yo les pidiera, cuando hacemos este ejercicio en acción reflexiva, nosotros les pedimos a las personas que describan, por ejemplo, esa imagen, luego la quitamos y les pedimos que nos digan lo que recuerdan, que describan. Lo que terminamos encontrando es que las personas de las muchas cosas de las que se dieron cuenta, solo seleccionan a una para su descripción. Esa economía en el describir no da cuenta de todo lo que significa para la persona esa foto. En la descripción se da cuenta, no sustituye, como ya se ha dicho muchas veces, no sustituye lo descrito, y es una selección de las muchas evocaciones que la persona trae a la mano. Si yo quiero entender la descripción que ustedes me dan o que una persona da, no me puedo quedar con la descripción y preguntarle por qué describió de esa forma. Debo poder explorar la trama interior, las connotaciones base a partir de las cuales se hizo la descripción. Así que nosotros en lo que hemos encontrado, que no basta escuchar lo dicho por las personas o lo que decimos nosotros mismos, hay que permitir que las palabras nos den acceso a esa trama relacional de sentires íntimos y objetos que surgen cuando nos topamos con el mundo que vivimos. Si, por ejemplo, nosotros leyéramos en este instante o recordáramos cuando leímos una obra de Shakespeare como Romeo y Julieta, y yo preguntara cómo estaba vestido Romeo, inmediatamente una de las cosas que nos daríamos cuenta, si estamos dando una clase o estamos tratando de asociar nuestra marca a este personaje, que dependiendo de cómo las personas se están imaginando su vestimenta, podemos nosotros dar cuenta de cuáles son los significados, cuál es la época en la que están ubicando, cómo se imaginan este Romeo, si era de clase alta, clase baja, si este Romeo está más modernizado o pertenece a
un cierto momento histórico. Por tanto, el estar vestido o cómo la persona entiende a este Romeo y por tanto a toda la obra no va a depender nada más de algunas claves más o menos estandarizadas que utilizamos para dar cuenta de los personajes o de este personaje, sino necesitamos preguntarle a las personas el resto de las evocaciones. Es decir, lo que nosotros hemos encontrado en Acción Reflexiva es que la trama lingüística a la que normalmente utilizamos para poder conocer a las personas, conocer la opinión de las personas, no es suficiente para entender los significados que las personas le atribuyen y describen en esa trama lingüística. El giro lingüístico ha sido muy importante en las ciencias sociales, pero sentimos nosotros que se queda corto para poder entender a las personas. Pensamos que los mapas y significados que se van formando debajo o alrededor de lo que las personas dicen son compartidos y se pueden rastrear su significado al preguntarle a las personas dónde han constituido estos significados. Es decir, si nosotros le preguntamos, estamos en una reunión de una investigación y encontramos algunos patrones relacionados con cómo se supone que está vestido, las personas evocan que está vestido Romeo, podemos nosotros dar cuenta de cómo se llegó, o estas personas han llegado en su mundo de significados y evocaciones, a la conclusión de que ese es el tipo de vestimenta. Le podemos decir qué películas han visto, cuál de las traducciones de Romeo y Julieta han leído, lo leyeron con quién, con dónde, si buscaron en internet, qué buscaron. Entonces, estas evocaciones, a pesar de que parecieran indicar o estar solo muy relacionadas con el mundo interior de las personas, lo que vemos es que realmente las vamos constituyendo en conjunto. Y por un lado, entonces tenemos la serie de cosas que respondemos a una serie de preguntas, como descripciones, explicaciones, pero solemos no poner atención a todas las evocaciones que están acompañadas o que acompañan a todas esas construcciones lingüísticas que utilizamos o utilizan nuestros consumidores o las personas con las que estamos conversando. Así que para nosotros el investigar y el escuchar al consumidor se parece más a conocer a lo que le está pasando o cómo está viviendo una persona que tiene unos lentes de realidad virtual que a una entrevista. Cuando uno está con una persona que tiene unos lentes de realidad virtual, lo primero que uno le pregunta a la persona, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿A cuál mundo? ¿Un juego? ¿A cuál de los juegos entraste? Descríbeme. Y posteriormente que uno le pida a la persona que describa el mundo, lo que ve, comenzamos a preguntarle por los significados. Lo que hemos nosotros descubierto es que así es como deberíamos, o estamos nosotros proponiendo que se debe conocer a las personas y su significado. Preguntarle por el mundo que están viendo, no asumiendo que el que ellos ven es el mismo que nosotros, y después que nos los mapean, preguntarle por los significados. Lo que las técnicas actuales de investigación se centran ya más dando por dado una cierta realidad y directamente ir a preguntar
la valoración. Como es una presentación muy corta, tiene como mucho efecto ver los dichos de algunas personas que conocemos. En sus redes sociales, aparentemente, Robin Williams en algún momento escribió: todo el mundo que conoces está luchando una batalla de las que no sabemos nada. Y él planteaba, bueno, sea amable. De alguna forma, efectivamente, ese secreto, eso que está ocurriendo en su interior, es lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros tenemos que dar cuenta para poder conocer a las personas, como consumidores, como ciudadanos. De alguna forma, lo que nosotros en Acción Reflexiva buscamos es comenzar conociendo cuál es el campo de batalla, cuáles son los contrincantes que la persona ve, cómo van vestidos estos contrincantes y la misma persona, para luego preguntar por los significados y las típicas preguntas que normalmente se hacen, por ejemplo, en el mundo del marketing. No es etnografía, no es entrevista a profundidad ni encuesta cualitativa, que efectivamente son los medios sino aquí lo que buscamos es una exploración evocativa de la trama con acceso consciente, a la que usualmente no se pone atención y que pensamos que es la base desde donde las personas responden las preguntas más abstractas y donde encuentran o donde dan significado. No creemos que el significado esté en la argumentación que dan para dar cuenta de ciertas situaciones, sino más bien con las evocaciones y connotaciones que surgen y acompañan aquello que se dice. Por tanto, para nosotros, nuestro foco ha venido siendo conocer y entender los contenidos que surgen en este acceso consciente evocado para cada una de las personas, porque pensamos que la descripción, explicación y las tomas de decisiones deliberadas de las personas son el resultado o es la punta del iceberg que surge de esta explosión de sentires y evocaciones, que por lo demás son particularmente ordenados y muy vívidos. Por eso nosotros hemos tomado la decisión de que todo nuestro trabajo, cada vez que un cliente se nos acerca a nosotros y nos pide conocer a su consumidor, ¿no? o algún grupo de personas, nosotros lo que le planteamos es que, si bien es cierto que que son muy importantes identificar las variables externas, esas variables de las que las personas no pueden dar cuenta para explicar el comportamiento, nosotros preferimos aquellas variables en las que las personas utilizan para dar cuenta de su propio comportamiento. Es decir, explicamos el comportamiento a partir de lo que las personas se dan cuenta. Nosotros pensamos, y ha sido un foco, una decisión como grupo que hemos establecido, es que todos tenemos derecho a ser entendidos desde nuestra subjetividad y que nunca más debemos dar explicaciones sobre nosotros sin nosotros. Es decir, no tiene ningún sentido seguir solamente generando explicaciones que son correlaciones de comportamientos en relación a variables de las que las personas no aparecen en su acceso cognitivo, sino lo que hay es que insistir que junto a las variables que también externas que se están utilizando para explicar el comportamiento, debemos hacer un esfuerzo muy grande por establecer las variables de carácter subjetivo que también están acompañando a las variables de carácter objetivo. Hacer el esfuerzo para que la subjetividad se convierta en una ciencia es parte del trabajo que nosotros llevamos adelante y le proponemos a las personas que se acercan a nosotros para realizar
diferentes tipos de investigaciones.